voy a hacer como una introducción general sobre lo que ha sido la pandemia, para poder llegar entonces a una decisión que entiendo ustedes tienen que tomar o que ya tomaron por ustedes, que es la decisión de la alternancia y el regreso a clases pues, de algunos niños y niñas en unas condiciones. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es que Colombia, en su realidad epidemiológica, es uno de los países que tiene pues unos desafortunados resultados. ¿Cómo mide usted si un país manejó o enfrentó bien la pandemia? Si bien es cierto que el mundo entero ha sido superado por la pandemia, pues evidentemente hay países que han hecho mucho más y lo han hecho bien o no lo han hecho. Y esto se mide en las mortalidades, en los contagios y en el número de pruebas. Ahí es donde se mueve cómo se ha comportado el país. Básicamente, y obviamente, eso es de resultado. El resultado desde el punto de vista de salud pública se mide en indicadores de morbimortalidad. Pero el resultado, digamos, también del manejo de la pandemia, también lo medimos por los medios, es decir, cuáles son las acciones que han emprendido los gobiernos y los estados para enfrentar la pandemia. Ahí estamos evaluando medios. En Colombia, pues evidentemente ya llevamos 10 meses en esto. Colombia en este momento, de acuerdo a los observatorios internacionales, tiene una situación y es que se encuentra siempre entre los 10, ha llegado al puesto 11 primeros países con más alta mortalidad por 100.000 habitantes. Usted tiene que poner siempre mortalidad por 100.000 habitantes, pues porque evidentemente si vas a hablar en números absolutos, Estados Unidos o Brasil va a tener mayor mortalidad pues por el número de personas, pero Colombia inclusive supera a Brasil. En una pandemia, pues siempre van a haber mortalidades. Lo que buscamos es que la mayoría de esas mortalidades no se den. Siempre habrán unas. Necesitamos es que sean evitables muchas de ellas. ¿Y de qué depende eso? De políticas públicas. Es decir, esto es un problema de salud pública se resuelve con políticas públicas. No es posible que solamente se resuelva con el autocuidado. El autocuidado es muy importante. Es un elemento, pero si no hay inversión de gasto público y otra serie de medidas, es muy difícil que el tema se resuelva. Entonces, en ese momento, Colombia pasa su primera ola en agosto, entre julio y agosto, y la está pasando de manera diferencial entre las regiones. Esa ola de manera diferencial entre las regiones ha sido conveniente en el sentido que ha permitido de alguna manera que una región apoye a otra cuando la región está pasando el hilo o la ola. Entonces, en ese sentido, Colombia pasó esa ola en la primera y segunda en julio y en agosto fue donde se registró. Hizo su inicial cuarentena a partir de febrero, sin embargo, esa cuarentena rápidamente fue levantada cuando en abril ya prácticamente 8 millones de colombianos estaban en las calles de los sectores de la manufactura y la construcción. Y posteriormente, ya en junio, todo el país estaba en las calles porque había una cuarentena que, con 42 excepciones, donde finalmente todos podíamos estar en las calles. Luego, cuando Colombia llega a la ola, realmente el país está abierto. La cuarentena inicial que se hizo, porque la pregunta es, ¿y por qué hicieron una cuarentena si no había unos casos como los que tenemos ahora? Se hizo esa cuarentena fue para preparar el sistema de salud. En tanto, se percibía, no, el sistema de salud es absolutamente frágil para enfrentar pues, un sistema privatizado, es un sistema que se le entregó al negocio, entonces evidentemente no había con qué y había que lograr poner en orden algunas situaciones, que eso es lo que reclama de pronto ahorita mucha gente. Esa era la realidad. ¿Por qué? Porque si la avalancha llegaba de entrada, sin una mínima preparación, pues la situación iba a ser mucho más difícil. La Organización Mundial de la Salud advirtió que en el momento en que se iniciaran las aperturas, usted tenía que compensar el hecho de que tuviera la gente encerrada, los confinamientos y cuarentenas, que es la medida no farmacológica más útil que se ha encontrado en el mundo.
Es decir, el mundo claramente no ha encontrado otra medida para poder controlar el coronavirus. Y en esa medida no farmacológica, digamos, es como la OMS planteó, cuando los países hagan una fase de apertura, como va a empezar a aumentar el contagio, evidentemente cuando hay apertura y la gente está en las calles, como va a empezar a darse este fenómeno, se tienen que extremar otras medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Las pruebas. Se decía pruebas, pruebas y más pruebas. Cercos epidemiológicos, identificar casos. Identifico un caso de alguien que está contagiado y hago una entrevista a su contacto. Y su contacto, bueno, y miro a ver su contacto, dónde estuvo, y no solamente pruebas para quienes tienen síntomas, pruebas para quienes son asintomáticos, pero podrían ser portadores del virus, porque son población de alto riesgo. Por ejemplo, personal de la salud. Por ejemplo, personal de los restaurantes o, por ejemplo, de los bancos o personal que está permanentemente circulando en contacto con mucha gente. Hay que hacerles pruebas aleatorias, búsqueda activa por parte del Estado. Eso es una política pública de atención primaria en salud. Eso no se está haciendo en Colombia. En Colombia se están haciendo, estaba mirando aquí las cifras, que nosotros, por ejemplo, tenemos una capacidad de procesamiento de pruebas en los laboratorios del INS, que fue un esfuerzo que se hizo de 56.000 pruebas PCR. Ayer, por ejemplo, se procesaron 41.869 pruebas PCR. Eso no tiene presentación. Nosotros, y estamos procesando antígenos 16.017 pruebas de antígeno. Es decir, en total 57.000 pruebas, cuando Colombia debería estar procesando mínimo 120.000 pruebas, pero hace mucho rato. Países como Uruguay, por ejemplo, son países que en la primera ola hacía por cada caso detectado, hacía más de 100 pruebas. Colombia por cada caso hacía 3 pruebas. Entonces así es muy difícil porque cuando tú haces pruebas en asintomáticos, tú disuades a esa persona de que se aísle y a su entorno. Eso genera una disuasión, porque evidentemente otra de la situación que ha habido aquí es que como no ha habido una política pública de pedagogía ciudadana, la gente está en negación del virus. Y está en negación del virus además porque aquí durante varios meses, sobre todo desde octubre, 24 horas al día en la prensa, todos los días, los gobernantes estuvieran diciendo que esto iba muy bien, que estábamos en una nueva realidad, que estábamos en una fase de apertura, que íbamos muy bien. Entonces eso reforzó la negación en el ciudadano. El ciudadano se relajó porque el ciudadano dijo, no, pues es que estamos, lo que estamos es digamos, lo que estamos es bien, aquí no pasa nada. Eso fue un mensaje colectivo permanente que relajó a la gente y generó lo que hoy denominan la indisciplina social, que no es más que dos cosas. La indisciplina social no es más que la necesidad de la gente de salir a trabajar, de conseguir el sustento ante una pandemia y un confinamiento inicial que no contó con ayudas. Las ayudas del gobierno fueron miserabilistas. A los sectores informales, una familia de 3 o 4 miembros se le daba 160.000 pesos para toda la familia un mes. Eso es miserabilista. ¿Quién puede sobrevivir con 160.000? Lo que hizo el Congreso de la República con el gobierno nacional fue negar la renta básica, proyecto que costaba 2 puntos porcentuales del PIB para poder hacer la cobertura de 9 millones de familias en todo el país vulnerables, una renta básica financiada que el Estado colombiano tiene esos recursos. Se negó, se le asfixió económicamente a la población para que la población pues no, luego, además de que se le asfixia económicamente para que no pueda estar confinada, posteriormente se repite el mantra de la nueva reactivación, vamos muy bien, estamos avanzando, pues evidentemente esto confundió a las personas y llega la nueva ola. No, la primera ola en Colombia se registra en julio, agosto. Cuando hablamos de la primera ola tiene que ver con que si tú haces una gráfica de cómo se ha comportado el virus viene, en Colombia tiene un comportamiento como de, o sea, realmente en Colombia nunca se ha suprimido el virus.
El virus viene aquí, de repente se empieza a inclinar y se mide cuando las mortalidades aumentan drásticamente. En la primera ola en Colombia las mortalidades eran aproximadamente 275 personas al día. Esas mortalidades aumentaban y esas mortalidades, digamos, ya después empezaron a bajar. Eso fue entre julio y agosto y eso lo observamos en la ocupación de unidades de cuidados intensivos que llegaron hasta el 90% en Bogotá. En esa primera ola, digamos, no hubo un colapso del sistema de salud propiamente, aunque sí lo hubo, posteriormente ya, cuando uno ya ve las cosas, realmente sí lo hubo. Y después viene una meseta, porque realmente Colombia nunca suprime el virus, es decir, aquí nunca llegamos a lo que pasó en Europa, que en Europa un momento que sí hubo supresión del virus, donde solamente hubo dos mortalidades en un día, 10 mortalidades. O sea, en Europa eso sí pasó, en Colombia eso nunca pasó. En Colombia siempre hubo una meseta. En esa meseta siempre hubo unas mortalidades y esas mortalidades no superaban, siempre eran 100. Pero después llegamos a un punto a partir del 4 de octubre donde esto vuelve a aumentar hasta este momento donde llega ya al pico de la ola, donde en este momento estamos, los reportados fallecidos el día de ayer son 373. Entonces, digamos que esa es la situación que tenemos en este momento. Y evidentemente, que si van a llegar más olas, pues por supuesto, este virus es completamente impredecible. Este virus en este momento tiene completamente desconcertado al mundo, a Europa, a Estados Unidos, y pues los países que mejor control han tenido son los países asiáticos, que han tenido en la última década varias manifestaciones epidémicas del MERS, del SARS, tuvieron otra forma de coronavirus en el año 2003. Entonces tuvieron la gripa del Medio Oriente, entonces han especializado mucho el sistema de salud en eso, lo han especializado. Y como son sociedades de la disciplina social colectiva, se han organizado y evidentemente ellos tienen sistemas de salud pública muy fuertes, porque es que esto es muy difícil enfrentarlo con un sistema de privatizado y donde hay un montón de gente negociando, viendo a ver cómo saca plata. Así es muy difícil enfrentar un virus y este sistema colombiano pues realmente es una verdadera tragedia en medio de esa situación. Entonces vamos a mirar acá un poco porque claro, nosotros estamos ante una decisión que ustedes les están proponiendo y la decisión que ustedes les están proponiendo es la decisión de si entramos a la alternancia. Aquí tenemos, por ejemplo, ustedes son Florida Blanca. Estoy mirando acá las cifras de mortalidad que tiene Santander, porque Santander está teniendo sobre todo la principal manifestación del pico es en Barrancabermeja, que es como la zona más, digamos, de mayor preocupación y obviamente pues en Bucaramanga, ¿cierto? Que es donde doctora, disculpe, hay de todos los municipios de Santander, hay de todos los municipios, entonces puede hablar abiertamente, no específicamente para Florida. Gracias. Bueno, las mortalidades, por ejemplo, ayer en Santander se presentan fundamentalmente en Barrancabermeja y en Bucaramanga, ¿cierto? Pero esto, digamos, es el día de ayer. Pero la tendencia, yo estuve revisando acá los datos específicos del Instituto Nacional de Salud, es que esas sean como las dos ciudades más afectadas. Entonces, pero ahora, acá hay una realidad. Hay una realidad es que finalmente todo el país está bastante impactado por la situación, pero los picos, cuando se presenta una ola en Colombia, lo que observamos en la primera es que se presentan con días de diferencia en las regiones. Entonces, por ejemplo, en este momento la región más afectada es Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca. Por ejemplo, regiones que ya no están tan afectadas en este momento es el Caribe colombiano. Entonces, en ese sentido, se presentan de manera diferencial, Sin embargo, el sistema de salud colombiano es muy frágil. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, por ejemplo, Bogotá en este momento está en su crisis y estamos ante lo que nosotros hemos denominado un colapso hospitalario. Es decir, Bogotá tiene una capacidad hospitalaria superada en este momento. En ese sentido,
ciudades, regiones que tienen todavía capacidad hospitalaria, porque todavía no tienen, digamos, una situación de pico como el de Bogotá, asisten a Bogotá con unidades de cuidados intensivos, como es el caso de Barranquilla, como es el caso de Santa Marta, como es el caso de estas ciudades que no están en un pico, entonces se envía gente allí. Ese, digamos, es lo que nosotros estamos proponiendo en el modelo Colombia, un solo hospital. Dado que empiezan a colapsarse ciertas regiones desde el sistema de salud por 3 razones y más. Bueno, primero porque esto es un sistema, nosotros no venimos de una línea de base donde el sistema de salud de acá fuera el sistema de salud del Reino Unido, o un sistema de salud serio como el de Alemania, de los estados de bienestar europeos de Weimar, unos sistemas públicos fuertes, transparentes. Esto fue un sistema que se privatizó. Es un sistema que tiene 18.000 clínicas privadas, 800 hospitales públicos y 48 EPS, cada una hace lo que quiera. Yo no sé si ustedes han notado que el personaje más ausente en toda esta pandemia es el superintendente de salud, que es el que controla las EPS. Ese señor tendría que estar saliendo todos los días en televisión. Cada 2 o 3 días ese señor tendría que estarle dándole un informe al país de cuál es el comportamiento de las EPS que tienen suficientes recursos para esta pandemia. Eso no pasa, no existe, está desaparecido. Debería ser el centro de esta pandemia, porque evidentemente esto es un sistema de salud cuyo poder se lo entregaron a las EPS. Nosotros solicitamos, y eso se hizo parcialmente, que los entes territoriales, las secretarías asumieran el control de ese sistema, asumieran el control y el Ministerio de Salud, pero nos dimos cuenta, y eso nos lo mostró Bogotá, que no controlan el sistema. Las EPS siguen controlando el sistema de salud, y controlan el sistema de salud porque tienen la plata, porque tienen los recursos, y eso, digamos, ha sido muy difícil de soslayar. Entonces, la situación es que como es un sistema privatizado donde muchas veces usted no puede incidir en el actor privado, nosotros hemos tenido informaciones de que ya muchas clínicas privadas dicen no vamos a hacer expansión de UCI, no nos vamos a meter más en esto. Eso nos cuesta mucho, porque el objetivo del sector privado es de alguna manera el lucro. Yo no me voy a ir a montar una empresa de Coca-Cola. Lo que le interesa a la junta directiva de Coca-Cola, decía mi profesor José Félix Patiño, o a la junta directiva de una institución con ánimo de lucro, es las utilidades. No es que tanto le gustó bueno, y le interesa que tanto le gustó la Coca-Cola a la gente, pero en función de las utilidades. No, entonces en ese sentido eso pasó en Colombia y eso lo estamos en este momento asumiendo. O sea, nosotros estamos asumiendo la incapacidad que hemos tenido histórica de hacer una reforma a la salud en Colombia y de negar ese modelo de negocio, negarnos a eso. Y eso nos va a limitar mucho la atención, por supuesto, porque evidentemente hay muchas UCIs que se abrieron en el momento de la primera ola y se abrieron pues porque habían unas condiciones de pago. Pero resulta que como esto es un sistema que no paga, entonces simplemente el privado lo que dice que es mayoritario, es el 90% del sistema, yo no voy a hacer expansión de camas UCI. Entonces nos quedamos en manos de los públicos quienes hacen esa expansión. En ese sentido, cuando Bogotá entra en ola, entra en pico, Santander está en pico. Entra todo el país en pico. ¿Por qué? Porque la gente de Bogotá que está mal tiene que ser trasladada a Bucaramanga si hay una cama, a Cartagena si hay una cama, a La Guajira. Nos tenemos que repartir. Nosotros hemos hecho una propuesta, pues que ya empezó a implementar el gobierno, pero pues esto fue tardío, pero lo empezaron a hacer, y es Colombia un solo hospital. Colombia un solo hospital es una estrategia en la cual nosotros lo que estamos planteando es, señores, aquí esto es un solo sistema nacional de salud. Aquí hay que trasladar los pacientes donde haya, en cualquier parte del país. Aquí tendría que habilitarse una patrulla aérea, el ejército tendría que estar transportando pacientes de un lado para otro. Es decir, no se puede permitir que usted está en el Amazonas y como usted es pobre, allá no hay UCI, se murió, ¿no? Nosotros no vamos a permitir que un sistema de salud funcione vulnerando los derechos humanos, el derecho a la igualdad, acceso y oportunidad para luchar por la vida de un paciente. Entonces, en ese sentido, si Bogotá en este momento está en un colapso, pues los pacientes en algún momento se van a rebasar, ya se rebasaron, vamos a tener que mandarlo a otras regiones. Luego, lo impertinente de una decisión
de hacer alternancia, en este momento, pues es mayúsculo, es superlativa la impertinencia. Pues imagínense ustedes en la situación en la que estamos, en que Bogotá los sistemas de información dicen que tenemos 124 camas UCI disponibles, pero nosotros tenemos decenas de pacientes esperando por UCI. El corte de la personería, pero esto puede estar pasando en todo el país, no es solo Bogotá. Lo que pasa es que en Bogotá hay mayor control social. Y por ser la capital, por ser un país centralista, pues acá hay un mayor control social y de los órganos de control. Entonces la personería de Bogotá hace una verificación y encuentra que hay 124 camas disponibles versus 349 solicitudes de UCI. Luego, no hay 124 camas disponibles, no tendrían por qué estar disponibles. Esas camas tendrían que estar ocupadas, porque es que las camas es para ser ocupadas por los enfermos, para ayudar a salvar sus vidas. Entonces, en ese sentido, hay un colapso, digamos, no reconocido. Entre más se demoren en reconocerlo, entre más se demoren en reconocerlo acá en Bogotá, más grave va a ser, porque usted tiene que reconocer eso para empezar a trasladar esos pacientes hacia todo el país, incluido Bucaramanga, incluido las UCIs que puedan haber en Barranca Bermeja, porque aquí nos interesa salvar la vida del país. Tenemos que pensar como nación. Si alguien del Amazonas se puso mal y la UCI en ese momento está en Medellín, pegó para Medellín. Si de Medellín se puso mal y la UCI está en Caquetá, cogió para Caquetá. Es la nación. Es Colombia un solo hospital, solidariamente, como tiene que funcionar un sistema de salud. Como nunca ha funcionado este sistema de salud. Nosotros hemos hecho esa solicitud a obligar que funcione un sistema nacional de salud que le responda a los colombianos. Luego, entonces, imaginan ustedes la absoluta impertinencia, que en este momento, donde no hay salidas por parte de los gobiernos, porque los gobiernos pensaron que ya habían salido de esto y que íbamos muy bien. Entonces, usted ve la realidad y escucha al gobernador y escucha a algunos alcaldes y al presidente y usted dice, pero este señor, ¿de qué está hablando? O sea, él está hablando, yo que permanentemente estoy en contacto con quienes están en los servicios de urgencias, en las UCIs, con los pacientes, estoy allá viendo eso y luego veo el programa del presidente Duque y vuelvo y veo allá y yo digo, pero entonces aquí no hay correlación, hay una desconexión completa. Yo soy psiquiatra, eso en psiquiatría nosotros lo llamamos psicosis. La psicosis es cuando usted se desconecta de la realidad y empieza a emitir un discurso paralelo a la realidad. Eso en algunos casos se convierte en algo que se llama esquizofrenia. Eso está pasando en Colombia. La realidad hospitalaria es muy grave y tiene que tener alternativas solidarias en todo el país. Luego, si lo que les están prometiendo ustedes es una alternancia, lo que se tiene que decir es, no aceptamos la alternancia, pues porque eso no tiene ningún fundamento que en una ola que está atravesando el país, un niño que salga a las calles, un maestro que sale a aportar más contagio. Además, porque nosotros estamos impulsando, claro, por ejemplo, en ciudades como Bogotá necesitaríamos una cuarentena, pero ¿cómo le decimos una cuarentena total? Pero ¿cómo le decimos a la gente enciérrese sin una renta básica? Porque nosotros lo que estamos diciendo es cuarentena total, sí, pero con renta básica. Aquí tiene que haber una negociación con pequeño, mediano empresario, comerciante, tendero, para darle una asistencia pública. Eso no lo quiere hacer. Si no lo quiere hacer el gobierno, pues toca una cuarentena escalonada. Pero si en esas cuarentenas escalonadas, lo que sí está claro es que hay sectores que no, hasta que nosotros no resolvamos lo de la vacuna, que no está resuelto, y no está resuelto lo de la vacuna por una razón muy sencilla, pues porque hay un problema de acaparamiento global, en el sentido de que el 53% de los medicamentos los acaparó el 40% de la humanidad del norte global, porque no se logró una gobernanza planetaria y global para poder distribuir de manera equitativa, justa la vacuna para todo el mundo, para todos los ciudadanos del mundo. A pesar de que la vacuna fue financiada en sus investigaciones, fundamental, mayoritariamente, casi en su totalidad, con recursos públicos de los ciudadanos del mundo, de los trabajadores del mundo, con los impuestos, ahí que los capitales privados son minoritarios. A pesar de eso, fracasamos como proyecto humano al no ser capaces de establecer esas reglas de juego de gobernanza para que todos pudiéramos acceder. Y ese problema lo tiene toda América Latina. Las farmacéuticas lograron extorsionar a los estados para poner sus condiciones. Ese es un elemento de la vacuna que está muy enredado.
Pero un segundo elemento es el tratamiento no transparente, opaco, oscurantista del gobierno colombiano de estas negociaciones. No se desconoce completamente estas negociaciones, cómo se hicieron, a cómo las compraron, qué es lo que compraron, cuándo llega, cómo. Entonces, así es muy complicado que se pueda generar una movilización que permita exigir, porque no tenemos una fecha exacta de vacunación, no la tenemos. Y la vacunación no va a resolver de todo el virus porque las dosis compradas no tienen una cobertura universal, tienen una cobertura apenas para la mitad de la población. Esa cobertura de la mitad de la población es una cobertura, por supuesto, pues que nos parece a nosotros, ayuda, va a tener efectos unos 6 meses después de la inmunización. Luego nosotros seguimos en pandemia, pero aún así vamos a seguir en la pandemia y vamos a seguir porque no, hasta que no tengamos, digamos, una vacunación universal, vamos a tener que seguir. Entonces, no es el sector educativo es un sector, pues, que evidentemente puede trabajar desde la casa. No es ni pertinente, ni tiene ninguna correlación con la realidad epidemiológica, social y de salud del país, que se esté proponiendo una alternancia. En tanto eso lo que va a hacer es aumentar. ¿Qué pasa si van profesores y niños, se juntan niños, profesores? O sea, toda la movilización que genera un colegio. Eso generalmente va a generar un caso. Y si no hay cama de UCI, pues tenemos forma de atender el posible caso que surja de empezar a asistir a las escuelas en Colombia. No los tenemos. Pues es que si en este momento el sector educativo está encerrado y estamos enredados transportando un paciente para allí, busque allá, estamos en este momento haciendo todo un movimiento en Colombia por la vida del consejero mayor Luis Fernando Arias, quien está en Valledupar y necesita una UCI, ya se consiguió en Barranquilla, pero pues hubo todo un movimiento. Es decir, esto es un sistema de salud tan frágil que se tienen que movilizar todas las fuerzas sociales para conseguir una cama UCI. O sea, eso no tendría que funcionar así. El sistema tendría que tener unos mecanismos propios de funcionamiento para que la gente accediera. Entonces, básicamente, esas son como las consideraciones generales que yo les podría dar y quisiera de pronto conversar con ustedes, como qué inquietudes y preguntas tienen. Doctora, doctora, hay una preocupación, digamos, general. En el día de ayer, la secretaria de Educación citó a los rectores y presentó el plan de alternancia de Bucaramanga. Y ella pues señala que en una rueda de prensa o a los medios que ya entregó el lavamanos portátil, que entregó el kit de gel, bueno, los tapetes, lo que llamamos bioseguridad, y que van a mandar a el personal de aseo. Nosotros tenemos una gran preocupación, que primero eso no se limita, tenemos claro que a eso no se limita porque hay un elemento principal que también tiene que ver con la infraestructura que estuvo abandonada por más de 10 meses, no sabemos los arreglos que se hayan hecho. Y en segundo lugar está la salud de la comunidad educativa. O sea, nosotros en nuestra EPS nos figuran exámenes de ingreso, exámenes periódicos y exámenes de egreso. Y yo me imagino que a los estudiantes también eso. O sea, nos mandan a trabajar, pero no hay una línea donde nos digan, vengan, pasen aquí, se tienen que revisar cómo están ustedes, y no es a lo que nosotros nos pidan a través de una encuesta, porque mi salud de hace 6 meses no es la misma de este momento con todo esto que se da. Entonces, ¿qué orientación nos da frente a eso para que podamos, y qué responsabilidad le asiste a la Secretaría de Salud del municipio? Porque es que crearon el comité y la señora secretaria con todos los secretarios de despacho lo constituyó, nombra un rector del sector privado, del sector público, pero además dicen que si no se pueden reunir todos, pone a la asesora de macroproyectos de inspección y vigilancia para que haya adelante. O sea, prácticamente eso está como en cabeza de 2 o 3 personas. Entonces nosotros sí queremos que nos pueda orientar frente a esas otras instancias participativas y el comité de riesgos que debe estar también presente en eso. Doctora, una cosita, ya que el otro tema es la situación pues socioeconómica de este país, que algunos padres de familia desesperados
consideran pues que en la escuela es mejor que estén porque por lo menos allá a mí sí me gustaría que su merced con su experiencia le enviara un mensaje pues a los padres de familia, porque podrían resolver una situación, pero ellos, algunos, no todos, porque en su gran mayoría los padres de familia han expresado que por ningún motivo van a llevar a sus hijos porque no quieren perder a sus hijos, que se presente alguna situación. Pero sí sería muy importante para los padres de familia en este momento, es decir, a qué se expone un niño en ese movimiento de ir en el transporte, de bajarse, el contacto, de salir. Entonces sí me parecería como importante porque la gente tiene en la mente que es que los niños tienen un sistema inmune que no les va a pasar nada. Pues sí, los niños no, pero hay una comunidad educativa que se mueve alrededor de este movimiento escolar. Un niño y niña mayor de 10 años se comporta igual como un adulto. El niño menor de 10 años es transmisor, pero puede que no desarrolle la enfermedad. Pero los niños y niñas de mayores de 10 años, que son bastanticos, los de bachillerato, pues ese sí se comporta como un adulto. Entonces, digamos, ahí vamos a tener problemas. Ahí vamos a tener problemas. Respecto al tema, yo lo que diría es que la propuesta aquí es, hay que seguir adaptando el sector educativo, las locaciones de las escuelas, de los colegios, para cuando se pueda regresar. Pero insisto, las condiciones en el país no están para eso. Aquí hay unos asuntos básicos que son la vida humana, la defensa de la vida humana. Necesariamente el retorno a clases del sector educativo va a generar más aglomeración, y se los estoy diciendo desde los hospitales. Aquí, y esas aglomeraciones van a generar que surjan casos de la familia, del papá, del abuelo, porque el niño va, se juntó con otros, como es transmisor. Una contrapedagogía del maestro que yo he explicado, yo he sido psiquiatra del magisterio, fui psiquiatra del magisterio unos años, y es la contrapedagogía del maestro que ha enseñado al niño a la solidaridad, al contacto, y ahora entonces el maestro se la va a pasar esto el día diciendo no se toque, siente, no se toque. No, o sea, el maestro va a enloquecer en el cuidado de ese niño, pero aparte de eso, el riesgo aquí es que el niño llega a la casa, allá está el abuelo, allá está otro, entonces lo contagia, y esa aglomeración que se va a generar ahí, esa interacción va a empezar a generar casos, algunos se enfermarán, y ahí es donde entonces vamos a entrar todos en la rueda de la UCI. Ese es el problema, porque como les digo, si colapsa Bogotá por el número por la población que tiene Bogotá, colapsa el país, porque de aquí toca sacar gente a las UCI de las regiones. Pero es que además está con Antioquia y tenemos Valle, entonces hay que movilizar. Entonces mal haría Santander sumar más casos pues para terminar de congestionar el sistema. Mal haría Santander eso. Y yo creo que los padres de familia pues tienen que tener paciencia, inclusive por ellos mismos, por el cuidado de sus vidas, porque el niño no desarrolla la enfermedad, pero el papá sí. El niño se la puede transmitir. El niño se la puede transmitir y digamos que es tener paciencia. Ha sido un año muy difícil, pero por lo menos tengámonos paciencia estos 6 meses, pues a ver si logramos que aparezca la vacuna. Yo proyecto más o menos, por lo menos este semestre, mientras que se hacen las adaptaciones en el sector educativo, y que podamos ir seguros, y que se vayan, es que no se debe paralizar las adaptaciones de las locaciones, porque las locaciones van a tener que seguir siendo bioseguras. Y eso implica una inversión en infraestructura, porque ya el profesor no va a poder tener 45 niños en clase. Yo no sé cómo ha resuelto eso el Ministerio de Educación y la Secretaría, pero aquí se tienen que pensar unos salones con unos grupos más pequeños. Entonces, el maestro, ¿cómo va a hacer para repetir la clase 3 o 4 veces? Todo eso son preguntas que hay que resolver. Y que este es un mal momento para ir a ensayar. No vamos a mirar allá, pues, cómo ensayemos. Cuando hay una crisis en los hospitales del país, pues yo sí pido, por favor, solidaridad con nosotros. Nosotros estamos enterrando un médico todos los días. Estamos perdiendo internistas, neumólogos, especialistas. Estamos perdiendo estamos perdiendo el gran pensamiento médico aquí. Hoy acaba de morir un exdecano de una facultad. Ayer murió uno de los profesores de medicina interna de la Universidad de Antioquia. En Cartagena cada 2 días se muere un neumólogo. ¿Cuánto nos demoramos en preparar a nosotros un médico? Nosotros estamos perdiendo muchos médicos. Muchos médicos.
y todas las vidas son muy valiosas, pero perder la vida de quienes cuidan muchas vidas es muy grave para un país. Eso es un recurso humano muy valioso para un país, para cuidar el país. Y entonces que el sector educativo lo que nos va a proponer es sigamos presionando a esta gente para que siga muriendo. No podemos aceptar eso. Ahora, si los profesores y ustedes tienen mayor nivel de organización, se paran y dicen vamos a defender la vida y tenemos fundamento, punto, y no pasó nada. Y los padres de familia, esto es una decisión responsable de profesores y padres de familia, en defensa del derecho a la vida de sus hijos, de sus propias vidas y en defensa inclusive de los derechos del personal de la salud, que está sufriendo mucho y que está presionado por toda la carga que tiene. Eso es una decisión de los padres y de las familias. Y los gobiernos, si no han entendido, porque no entendieron, no han entendido, por eso estamos en esta situación. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero es mucho más difícil cuando los gobiernos están en negación, están en una cosa, o sea, la realidad es por aquí, ellos van por ahí, no hay matices. Mira, usted no se dio cuenta que llegó una segunda ola, que es peor, que es más fuerte, pues ubíquense, porque usted tiene que ir reacomodando las políticas a la luz de lo que vaya pasando en la realidad. Esto está en la mano de los maestros y está en la mano de las familias. Lo que decían los maestros y la familia, allá se puede parar en la cabeza la ministra, se puede parar el que sea, pero si los maestros con las familias responsablemente dicen, nosotros vamos a defender la vida, no hay nada que hacer. Pues porque echar a todos los maestros del país no pueden. Es como si los médicos vamos a decir, no vamos a hacer priorización. ¿Qué es priorización? Priorización es empezar a escoger quién muere o quién no, a quién conectamos a UCI. Si todos los médicos decimos, por defensa de derechos humanos, no vamos a hacer priorización siempre y cuando haya una UCI en el país. Hay que trasladar al paciente para que luche por su vida, pues porque imagínense donde nosotros con el consejero mayor de Valledupar, no, es que ya no hay UCI en Valledupar, entonces no, me murió. No, ¿cómo así? Pero es que hay en Barranquilla, hay en Bucaramanga, venga, busquémosle. Si los médicos nos paramos firmes y decimos, no, hasta que no aparezca la UCI, yo no voy a priorizar, ya, ahí se pudo parar el ministro en la cabeza, el presidente Duque, ¿no? Es la autonomía médica, que es un principio constitucional, y la protección de los derechos humanos, el derecho a la vida. Entonces, ese es mi llamado, y pues yo les dejo como esa perspectiva. Doctora, otras personas que no pudieron entrar y tuvimos problemas con el Facebook Live, pero ya se está transmitiendo. Doctora, la Secretaría de Educación, pues uno dice, listo, usted plantea, se van adelantando, se van preparando para cuando llegue un momento, porque no se trata de que nosotros no estamos negándonos a que tengamos que volver a un retorno, nosotros estamos pidiendo condiciones dignas, seguras, verificables y seguras. Entonces, en ese sentido, hoy las Secretarías de Educación en esta semana institucional que están haciendo, y algunos aprovecharon el proceso de matrícula para enviarle a los papás un documento que se llama consentimiento informado. O sea, y muchos papás están firmando eso donde dice que bajo su responsabilidad lo mandan. O sea, me parece que eso forma parte, esto es bastante aberrante con los padres de familia, porque muy probablemente en un proceso de matrícula lo firmaron sin saber, lo hicieron virtualmente, lo mandaron, y en estos días, en el día de hoy, están en algunas partes de eso, que hay que empezar a tramitar con los papás el consentimiento informado, en el sentido de que los mandan a estudiar y que cualquier responsabilidad está bajo la responsabilidad de los padres. Entonces, ¿usted qué nos podría referir frente a esto y las implicaciones tan graves? Y sobre todo, nosotros como docentes en el Código de la Infancia, en el 1098, el artículo 44 y en el artículo 44 habla de las responsabilidades del docente, y en el artículo 4 dice que a nosotros nos corresponde preservar la vida, la vida digna, la salud y el bienestar de los niños en el colegio. Entonces, esto es grave porque nosotros nos estamos, como se dice, clavando el mismo puñal, en el sentido en que una persona llegue a enfermarse, ya sea el niño o lo lleve a la casa, pues cada uno busca el dedo señalador para decir dónde fue el contagio, o a quién le echó la culpa. ¿Qué podría usted orientarnos frente a eso? Doctora, y sumado a lo que dice la compañera, también le delegan la responsabilidad a los maestros
de que sean ellos quienes elaboren protocolos, examinen infraestructura y digan qué se requiere para ingresar a la alternancia, cuando pues obviamente nosotros no somos los especialistas en dar qué es lo que se requiere ni se necesita, y pasan formatos para que supuestamente los maestros diseñen protocolos. No. Primero, lo sabemos mucho los médicos porque nos toca todo el tiempo. Un consentimiento informado no te exonera de la responsabilidad como Estado, ni de tu responsabilidad por lo que pase. Es decir, un secretario de Educación que está induciendo a la gente a riesgo epidemiológico cuando ha sido advertido, cuando se conoce ampliamente la situación, él está induciendo una aglomeración. Ustedes recuerdan el médico que hizo una fiesta con hace poco en Barranquilla, un cirujano plástico que hizo una fiesta con 400 para celebrar su cumpleaños con un festival vallenato. Esto es lo mismo. En un momento de esto, usted no puede inducir una aglomeración, y menos si es el Estado. Por más que los padres le firmen consentimiento informado, la responsabilidad es suya, porque usted es el Estado y usted tiene que conocer las variables en el país. Ahora, que si en las zonas rurales que ya no hay COVID, se pueden mover. Muchos de los profesores de las zonas rurales viven en las ciudades y esos profesores tienen que desplazarse allá. Ese profesor en ese desplazamiento puede contagiar a un niño, porque es que esto es una cadena muy rápida. El niño contagia a otros 10, los otros 10 van a la casa y contagian a la familia, y en zona rural pues consigue una UCI. ¿Y quién indujo eso? ¿De dónde en un momento donde el sistema de salud está en esta situación? Entonces, varios de los errores que han cometido nuestros gobernantes, que no solamente no han sido claros con la situación real de la pandemia, sino que están induciendo aglomeraciones. Entonces, tú no puedes hacer eso, porque tenemos alternativas. Es decir, el sector educativo tiene que hacer un esfuerzo muy grande, y yo sé que esto es, digamos, un esfuerzo pedagógico, porque el mundo nunca conocía la educación virtual de esta manera. La educación virtual es otra cosa, la que existía antes. Son módulos, la gente entra, estudia, pero esto de que el profesor dictaba, eso es un esfuerzo enorme para los profesores, y yo sí les pido, continúen por ahora con este esfuerzo. Continúen por ahora con este esfuerzo, a ver si logramos aclarar lo de la vacuna, pues que yo no sé qué es lo que vamos a tener que hacer en este país, pues para que aparezca esa vacuna. O sea, aquí toca hacer un movimiento nacional para que aparezca una UCI, un movimiento para que aparezca la vacuna. Nos toca pues todos los esfuerzos ciudadanos de todo, porque pues si tuviéramos un Estado que quisiera o que tiene que hacer, pues no nos tocaría, ustedes tendrían que estar dedicados a su docencia, y yo tendría que estar dedicado solamente a mi psiquiatría y a mis pacientes que yo veo, que yo trabajo como médica en ejercicio en varias clínicas, pero aparte de eso, extra le toca uno dedicarse también a pelear contra los que deberían estar protegiendo a la ciudadanía, al Estado colombiano, con decisiones políticas coherentes y sensatas. Eso no es nada sensato. Lo que se está proponiendo ahí no es sensato. Lo que nosotros podemos, y menos en este momento, pues que no, o sea, dígale al secretario que vea un noticiero al menos, pues, que coja media hora y se siente a ver un noticiero, o que se siente a leer una página de la prensa, pues para que entienda en qué momento estamos. Esto es una emergencia sanitaria, insisto, en todo el país, porque aquí tenemos que disponer de todas las camas que haya, porque hay demasiados enfermos, muchos enfermos en todo el país. Y no podemos inducir una aglomeración donde nos pueda aparecer otro enfermo. Entonces, yo los invito a que nos ayuden en eso, Los profesores organizados con las familias, el consentimiento informado no exonera a la Secretaría de Educación de sus responsabilidades al inducir una aglomeración en un momento epidemiológico difícil. Donde aparezca por allá un profesor en una UCI, ahí va a tener problema ese secretario, porque está advertido de que es un momento epidemiológico difícil, que no tenemos capacidad hospitalaria suficiente y que tenemos que copar todo el país para salvar las vidas que tenemos que salvar. Entonces ese es el llamado, y que se acompañe por parte de los maestros propuestas de cómo va a seguir la nueva, entre comillas, normalidad que todavía no ha llegado. Y esa nueva normalidad implica que el magisterio se esté pensando en una nueva pedagogía, porque el mundo seguramente va a seguir así todo este año, porque la vacuna no nos va a resolver y todavía no tenemos claro cuándo empezamos, y eso se nos va a ir este año en ese tema de la vacuna. Y entonces los maestros se tienen que idear ya
una pedagogía para acompañar a niños y niñas, un trabajo con las familias. Aquí tenemos que ser, o sea, la vida cambió. Yo sé que esto es un duelo que nos quieren trancar, la vida cambió, tenemos que aceptar que la vida cambió y que vamos a estar mucho tiempo en estas condiciones para salvar la vida misma, porque la vida vale mucho, mucho. Pues que a algunos no les importe que se mueran unos u otros, pues en ellos, pero a nosotros sí nos importa la vida. Una vida vale mucho. Entonces, en ese sentido, los maestros deben estar ya generando una pedagogía alterna, repensando la pedagogía, la didáctica, los mecanismos para mantener a los niños en aprendizaje por estas vías. ¿Qué tiene que estar en la Secretaría de Educación? Preparando todavía los colegios, a ver, las inversiones en infraestructura, cuánta plata tengo que meterle a este colegio para poder ampliar las aulas, porque tienen que hacer unas inversiones, inclusive en personal. Entonces tiene que estarse sentando ya con el fondo del magisterio, que es el fondo especial que ustedes tienen, el régimen especial, hacer unas negociaciones. Señores, aquí el régimen especial de salud tiene que poner un personal y unos recursos para poder acompañar las escuelas, porque yo no puedo recargar a los maestros para que sean enfermeros. Bueno, ya los maestros de hecho vienen recargados, son psicólogos, psiquiatras, son de trabajadores sociales, pero no le puedo volver médico. Entonces, eso es lo que tiene que hacer una Secretaría de Educación, estableciendo ya, claro, estamos pensando estratégicamente para cuando podamos ir, ya tenemos unas negociaciones, pero esto no puede ser reactivo, esto es una improvisación reactiva permanente. Y este es un momento muy impertinente. Abran un periódico, señores, de la Secretaría, prendan un televisor para que miren la situación en la que nosotros estamos. Ahorita mismo termino con ustedes y me voy a mirar a ver cómo va lo de la UCI del consejero mayor, porque nos la pasamos consiguiendo UCIs, lo que debería estar haciendo el superintendente de salud en Colombia. Pero en todo caso, esto es un gesto, digamos, nosotros tenemos unos gobiernos muy precarios, pero tenemos una ciudadanía muy fuerte, una sociedad civil muy fuerte. Entonces, ustedes como sociedad civil tienen que ser más responsables que estos gobiernos. Más responsables, y las familias tienen que ser más responsables. Entonces yo les hago ese llamado, yo los puedo acompañar ahorita apenas hasta las 8, porque tengo ahorita otro evento, y pues les agradezco mucho la invitación. Si de pronto, profesora Nora, pues tiene algo más que para cerrar, cerramos. Sí, doctora, como una cosita que nos asalta es que el llamado, o sea, nosotros vemos que la resolución 1721 establece unos protocolos, pero la Secretaría de Educación, en la medida que lo bajan con sus planes de alternancia, le van quitando, y finalmente nos van endosando la responsabilidad a los maestros. Y pues nosotros tenemos una gran preocupación, como la tenemos con ustedes, ¿cierto? Ustedes están en la primera línea y ese llamado que hace de verdad tiene que calar en toda la conciencia de todas las personas y ser difusores de eso, por todo lo que usted dice, la pérdida de vidas, todo ese acumulado de formación no se puede desperdiciar de esa manera, porque nos vamos a quedar sin personal científico en este país, que son los que dan los lineamientos para eso. Pero la situación es que nosotros en el contrato de salud nos lo digregó el FOMAT, nos lo abrió por salud anda a un lado y por la otra parte lo que tiene que ver con riesgos laborales. Nosotros hoy tenemos un contrato de riesgos laborales para examen de ingreso, de egreso y periódicos, y para analizar solamente accidentes de trabajo. ¿Quién nos responde en este momento a nosotros si ni siquiera admiten de que se pueda convertir nuestro trabajo en una enfermedad laboral? Porque no sé si a ustedes también eso ya se lo dieron, pero que ustedes deberían ser los primeros en eso. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos puede nosotros también orientar frente a esa parte de la salud con los maestros? Bueno, nosotros hemos tenido muchos problemas con eso, porque las ARL, que se han lavado las manos todo el tiempo con las plata de los trabajadores de la salud, ni siquiera nos ha cumplido con entregarnos los elementos de protección personal. Muchos de estos de bioseguridad siguen siendo comprados por nosotros a estas alturas, después de una discusión muy dura que tuvimos el año pasado en Colombia,
para lograr este tema. Aparte de eso, terminaron diciendo que para que ellos le hagan cobertura a usted como enfermedad profesional, pues prácticamente usted tiene que tomar una foto con el coronavirus en el hospital para demostrar que usted contagió fue en el hospital. Pues hágame el favor, pues el absurdo. O sea, el maestro tiene que aparecer, o sea, tiene que demostrar que fue en el colegio, pero se presume siempre que el médico se levantó el coronavirus no en el hospital, sino que se levantó adquirió el coronavirus tomando tinto en el bus o en el carro. Pues qué cosa tan rara, que es más fácil, lo más obvio es que un médico adquiera el coronavirus en un hospital, pues, y si trabaja además en hospital COVID, como en el caso mío. Pero no, para la ARL, lo más probable es que no, el momento en el que el médico salió a tomar un tinto, allá fue donde se contagió, por favor. Esto es una discusión tremenda con esta gente, entonces, que también la van a tener ustedes. Pues la estamos teniendo nosotros, que somos la primera línea de la primera línea. Entonces, imagínense, pues, en este caso, pero tienen que aclararlo bien. Tienen que aclararlo bien porque tienen que reconocerles eso como enfermedad profesional. Y no hay manera de que usted pueda demostrar, se presume, porque es la actividad más riesgosa de contacto social que el maestro tiene, se presume que lo adquirió fue en la escuela. Y así actúa la salud pública. Usted siempre tiene que tener, en salud pública, usted tiene que tener algo que llama el principio de precaución. El principio de precaución es que si un maestro tiene COVID, usted tiene que presumir que ya contagió a toda la escuela. Y tiene que hacerle pruebas a toda la escuela. Tienen capacidad en la Secretaría de Educación para eso, porque eso es lo que les va a tocar. Y tiene que meter en cuarentena a toda la escuela. Entonces, esos son contingencias que tienen que estar muy claras y que tienen que seguirse puliendo, planeando, aclarando, en vez de irse a una improvisación en un momento en que nosotros no tenemos forma, porque tenemos un sistema de salud en colapso. Por favor, que se ubiquen, que nos ayuden. Entonces, esa es la situación que yo les quiero plantear y les quiero dejar, digamos, estas reflexiones. Ya para terminar, mire, nosotros pues igual uno en la vida tiene que actuar con esperanza. Así uno tenga el pesimismo de la inteligencia, de la realidad, tiene que tener el optimismo de la voluntad, de hacer las cosas, de poder creer que esto puede salir bien. Pero esto va a salir bien dependiendo también que nosotros nos movilicemos, tengamos claridades, las defendamos nuestras convicciones para que esto salga bien y para que podamos, digamos, recuperar. El objetivo en este momento que debe tener el país, el objetivo más importante es ¿cómo salvamos el mayor número de vidas posibles? Esa es la pregunta. Hay unas vidas, porque es una pandemia, que las vamos a perder, pero hay otras que no. Hay otras que se pueden evitar. Estos son mortalidades evitables. ¿Cómo salvamos el mayor número de vidas posibles? ¿Esto que estamos haciendo va en ese sentido o no va en ese sentido? Y en eso es lo que nosotros podemos contribuir a ayudar, siempre con la esperanza de que esto vamos a salir y que se va a necesitar una fuerza muy grande de la sociedad civil porque tenemos unos gobiernos muy insensatos. A nosotros nos preocupa que aquí está primando un cálculo político. Entonces es todo el mundo, todo gobernante calculando cómo queda bien. No, a nosotros no nos interesa el cálculo político, a nosotros nos interesa la vida. Y en ese sentido es muy importante el papel de ustedes como organización magisterial, de las familias, de la ciudadanía y del pueblo colombiano, pues para parar la insensatez. Cuando un gobernante está diciendo insensatez hay que decirle no, y no, así tenga el poder del gobierno y del Estado, no. Entonces les dejo ese mensaje y bueno, y esperemos que, como les digo, que salgamos de esto lo que más podamos y que el país pueda aprender, digamos, a enfrentar la salud y la educación de otra manera, más justa y más digna. Doctora, muchas ¿Aló? ¿Aló? Doctora, ¿aló? ¿Sí? Bueno, doctora, muchísimas gracias. Fuimos o somos muy respetuosas de su tiempo, ese había sido el compromiso, por eso le dimos todo el tiempo para que su merced pudiese hacer esto. De todas maneras, nosotros le expresamos nuestra gratitud porque sabemos que no es desde ahora, desde el primer momento ha estado asesorando a la federación o nos ha acompañado ya en otro espacio. Están las videoconferencias por YouTube, ese también la vamos a subir y decir a los compañeros que en ese sentido tenemos que seguir la lucha, que por parte del departamento
el departamento, los alcaldes deben hacer un plan de alternancia, así ellos no sean certificados. Yo averiguaba internamente con la gobernación y solamente 5 alcaldes de 82 municipios han presentado un plan de alternancia. Entonces, ¿cómo nos están obligando a que ya empecemos cuando no hay agua, cuando no hay servicios públicos, cuando el profesor sí está a través de el programa, por ejemplo, postprimaria, que le toca a todos los grupos, él es solito, lo están asistiendo, mandándolo a que reciba a todos los maestros, a todos los estudiantes y todo? Entonces, creo que en ese sentido, doctora, pues porque usted se tiene que retirar, si de pronto los compañeros nos quieren un espacio un poquito aquí con nosotros, pues con mucho gusto, para si hay algunas otras inquietudes que nosotros sí, pues tenemos el tiempo, y también algunos compañeros que tienen que retirar porque ya tienen clases o actividades en las instituciones de manera virtual, como lo estamos haciendo y como lo hemos reclamado. Doctora, inmensas gracias del Magisterio de Santander, de los padres de familia, de toda la comunidad educativa, porque es un espacio muy valioso que yo sé que nos dio muchas luces, y de verdad mis deseos y todas mis bendiciones para que usted, la salud suya, la de todos los médicos colombianos, la de todos nuestros médicos, se preserve, y todo el personal paramédico se preserve, y decirle a los compañeros, nos asiste todavía más grados de responsabilidad y seguir divulgando la responsabilidad, porque a usted lo necesitamos vivos para que la vida también fluya en los demás sectores de la población. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Carolina, Sandra Jaimes, también directiva de CES, agradecerle y el mensaje tan grande que usted nos deja de que es la fuerza de la sociedad civil la que puede cambiar esta situación y las exigencias que tenemos que hacerle al gobierno. Gracias por esa palabra de motivación para el magisterio. Decirle a ustedes que de parte del magisterio nuestro apoyo a todo el cuerpo médico, realmente siempre hemos expresado nuestra voz de protesta frente al trato tan indigno que ustedes han recibido, y tienen todo nuestro apoyo, y sabemos que en unidad podemos lograr cosas muy importantes para esta sociedad, y de verdad muchas gracias por sus aportes. Doctora Carolina, discúlpeme, perdón, ya me había despedido, pero hay una inquietud que manda una profesora acá. Dice, los que ya sufrimos de COVID, ¿qué situación, o sea, el panorama nuestro post-COVID, y también de pronto no lo pudimos abordar, pero que hay muchos casos también? Las personas que tuvieron COVID pueden tener una inmunidad por lo menos de 8 meses, pero después de 8 meses se exponen nuevamente a reinfección. Por tanto, deben ser susceptibles de vacunación, porque solamente le da una inmunidad hasta máximo ese tiempo, algunos un poco menos. ¿Listo? Bueno, listo, doctora, muchas gracias. Sí, señora. Hasta luego. Mil bendiciones y gracias por todo. Bueno, compañeros, hemos desarrollado este espacio de apoyo para ustedes en las charlas que hoy, o en todos los espacios que están haciendo esta semana institucional. Creo que ha quedado claras varias situaciones. Tenemos un sistema de salud bastante frágil, sometido a la privatización, y lógicamente para ellos solo interesan las cifras del mercado. Las cifras del alto contagio son bastante grandes. Estamos ocupando el puesto número 10 en Colombia, pero con una compra de 0 vacunas. La vacuna es necesaria. Hay todo un desconocimiento frente a la negociación. Ahora se está armando un debate frente a eso. Un presidente que dijo inicialmente que se compraban vacunas para toda la mitad de la población, ahora está endosándose esas vacunas a los alcaldes. Nos preguntamos qué se hizo toda la plata que le hizo del préstamo al Banco Mundial en la época de la pandemia. Hay economistas que dicen que solamente ha invertido 5.3 billones de toda la cantidad que se presentaron, y el llamado, como nos lo dice la doctora Carolina, es que aquí no hay si esto en la salud en este país es un negocio, ¿dónde está el superintendente de salud para que precisamente sea la voz cantante? Y el llamado a los maestros de Santander es a que cada municipio, los alcaldes, a ellos se les reunió el día 28 de noviembre, se hizo una reunión la Secretaría de Educación con el Comité de Alternancia, y a ellos se les dio la orientación de que tenía que haber un plan de alternancia municipal acompañado de los espacios, lo que tiene que ver con Secretaría de Salud, con el Comité de Riesgos, con la Alcaldía, la Secretaría de Educación, o por lo menos la Alcaldía, para que acompañen y apoyen estos procesos. De resto, compañeros, si todo eso le
lineamientos que están en la resolución 1721 y en la directiva ministerial 16 no se cumplen, pues simplemente nosotros tenemos que decir que no aplica la alternancia y nosotros no vamos a exponer la vida de los estudiantes, porque es el otro punto que la doctora dijo. Aquí así mandemos un consentimiento asistido o como están diciendo que hay una corresponsabilidad con los padres de familia, un acuerdo de corresponsabilidad no nos exonera de que nos lleguen a poner alguna denuncia, alguna demanda de un proceso civil y penal por la vida de las personas. Entonces, compañeros, aquí primero prevalece el Código de la Infancia en su artículo 44, numeral 4, los derechos de los niños y la responsabilidad de los docentes frente a que tengan una salud, una vida, que es en este momento lo que prevalece por cualquier cosa. Compañera Sandra. Compañeros, yo creo que los argumentos que nos ha dado una profesional de la salud idónea, que ella es la vicepresidenta del Colegio Médico de Colombia, nos deja acá el panorama claro de la situación que tenemos de este gobierno. Y esto es de decisiones, compañeros, o sea, no empecemos a decir que si yo solo no voy, que si yo no sé qué, no, estos son decisiones en unidad. FECODE claramente está dando una orientación, compañeros, de una desobediencia. Entonces nosotros no tenemos que empezar a pensar, ay, pero si no, las decisiones acostumbrémonos a tomarlas en unidad dentro de los colegios. Hemos dicho no a la alternancia, una orientación dada por la Federación Colombiana de Educadores y sus filiales, pues esa es la decisión que todos debemos tomar en conjunto, porque hemos visto cómo se nos han ido compañeros, amigos nuestros, y como dice la doctora, se nos han ido médicos, se nos está yendo la parte científica de Colombia. Entonces, si los secretarios de educación se paran en la cabeza, la doctora fue muy clara que ellos están induciendo a una aglomeración y que esto no los exonera a ellos de responsabilidad, por más que nos hagan firmar documentos, por más de que nos digan si usted va a venir a la alternancia o no va a venir a la alternancia, no exonera la responsabilidad que ellos tienen al concitar a inducir aglomeraciones. Está claro, compañeros, los compañeros que están en este momento en la ciudad y trabajan en la parte rural, ya quedó claro aquí con la doctora que si ustedes están en la ciudad y se desplazan a su sitio de trabajo, en ese desplazamiento pueden haber muchos contagios y ese contagio lo puede llevar uno a la institución educativa. O sea, es que es todo lo que hay alrededor de un movimiento de los educadores y de toda la comunidad educativa. Entonces, yo creo que aquí nos queda claro y nosotros con Nora vamos a tener la iniciativa de iniciar y los invitamos a que empecemos a hacer, vamos a enviar los carteles, vamos a iniciar la campaña al presidente Duque para decirle ¿para cuándo la vacuna, Duque? Y les vamos a empezar a enviar a ustedes, vamos a iniciar, como decía la doctora, ese movimiento social, ese movimiento civil que necesitamos, porque acá, compañeros, es la unidad es el camino a la victoria. No pensemos individualmente, porque es que este es el problema, que el maestro empieza a decirme, y si yo soy yo sola no voy a la alternancia. No, es que todos tenemos que tomar esa decisión. Ya la doctora nos ha dejado claro acá de que son decisiones, y FECODE es nuestra federación que nos representa, y FECODE nos está invitando a la unidad, a la desobediencia. Después de que perdamos la vida, dice, lo perdemos todo, compañeros, y yo creo que acá ningún maestro quiere en este momento perder la vida, ni queremos ver que nuestros estudiantes pierden nuestra vida, ni que la comunidad educativa pierde la vida. De pronto la secretaria de Educación sí quiere que los maestros empiecen a perder la vida, que los maestros empiecen a sufrir por UCI, como decía la doctora, pero nosotros, la Federación Colombiana tiene un compromiso grande de defender el derecho fundamental a la vida, compañeros. Y aquí claramente la doctora Corcho nos ha hecho una exposición claramente de todo lo que esto implica. Y la unidad, la fuerza social, la fuerza civil es la que nos lleva realmente al triunfo, compañeros. Entonces, todos invitados a seguir las orientaciones de la Federación Colombiana de Educadores, a seguir las orientaciones de las filiales, de los sindicatos, todos en unidad, compañeros. Vamos juntos
a lograr que reversen estas decisiones tan irresponsables. Ya queda claro que por haber comprado unos termómetros y unos tapetes, esto no nos garantiza el derecho a la vida. Entonces, compañeros, viva la unidad, viva la lucha, viva el magisterio, vivan los trabajadores de la salud, viva la unidad del pueblo colombiano, compañeros, y viva la vida. ¡Que viva!